Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulta por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Te están esperando. Tenemos libros que se van hoy. Voyager de Nona Fernández. Acompañando a su madre en sus exámenes neurológicos, la narradora de este libro advierte que la actividad cerebral proyectada en el monitor tiene muchas similitudes con las imágenes astronómicas que conocemos. Y el otro libro es de Marcela Serrano, El Manto, que es un libro que hace Marcela en honor a su hermana Margarita Serrano, que falleció hace algún tiempo, periodista también. Y ambos libros se van hoy día mismo para concursar por ellos con hashtag combinación clave y @megustaleercl. Y estamos ya con nuestro panel de este día miércoles. Francisco Martorell y José Francisco Lagos está con nosotros. Se suponía que también iba a llegar al Puerto Mayor, pero vamos a ver si es que va a llegar. Veremos. Buenos días, Fernando. Buenos días, auditores. Muy buenos días, José Francisco. ¿Cómo muy está bien, usted? muchas gracias. Todo en orden. ¿Todo en orden? Después de que Todo en orden. Oye, eso sí que... Mira, esa tiene dos. Uno, suena muy carabinero. Y segundo, a ver, ¿de qué estamos hablando? Sí, no. Es que el problema es que uno cuando dice... Las personas enamoradas que acaban de conocer al amor de sus vidas, yo les entiendo, dice todo en orden. No, el problema es que después del y ahí es cuando tienen el mayor culpable, desorden, ¿no? Uno se siente culpable después del 18 de octubre diciendo, no, estoy bien, todo... Y después te preguntas, oye, ¿y la realidad del país no te importa? Una culpabilidad. Hoy día, claro, te interpelan por cualquier cosa. Sí, tú tiras una talla y dices, oye... A mí lo que me llama la atención es cuando uno desmiente un meme hoy día, te critican. Un meme, no un meme, una fake. Por ejemplo, me pasa en grupos de WhatsApp que mandan una fake, uno inmediatamente la desmiente y dice, no, pero mira, si acá la persona que, por ejemplo, este fake que anda recorriendo ahora de que Mariana Elwin votaría por rechazar el proceso y además dice por qué no quiere con una foto de... Y yo lo desmentí en varias, haciéndome casi vocero de Mariana Elwin, porque me parece... ¿Y con qué? ¿Con qué sentido? ¿Con qué fundamento votaste? Porque Mariana podría perfectamente que además que ella tuitea bastante. Porque los progresistas por el progreso dijeron esto es una fake y ella lo retuiteó. Entonces, y la gente me dice no. Entonces yo digo, pero a ver, ¿estamos todos locos? ¿Cómo? Bueno, no, es que esa es una cosa bien interesante porque no voy a remitirme al concepto de falacia lógica al que significa, pero es bien interesante. Es cuando tú has tenido comportamientos que eventualmente te pueden llevar a pensar que eso puede ser posible. Se te hace plausible una situación así. Y por lo tanto, la historia de los pronunciamientos de Mariana Elwin respecto a una serie de cosas es todo lo que necesitas saber para estar convencido de que esto es verdad. Claro, pero justamente el que hace la noticia falsa sabe eso y sabe que va a circular rápidamente y dice, mira, a la cantidad de senadores de RN que ayer van a rechazar, se suma además Mariana Elwin, lo que habla de un sector, digamos, que va a estar por rechazar la nueva constitución. Entonces se genera efectivamente, ahí hay usinas, como las usinas de rumores, estas usinas de memes falsos, de fake news, etcétera, que aprovechan estos momentos, está claro. Pero lo que me llama la atención es que uno les dice, no, pero mira, si aquí Mariana Elwin no. Y ahí aparece lo que dice Fernando. Dice, pero si yo la he escuchado en la Radio Agricultura o la he leído en el Líbero y efectivamente ella está en contra del proceso. Le digo, pero ella está diciendo que no está. Mira, yo siempre recomiendo un libro sobre este tema que desgraciadamente no ha sido traducido al castellano. Que se llama en inglés True Enough. Suficientemente cierto. True Enough. Y que es de Farhad Manjoo, que es un estadounidense de origen indio, muy capo en términos de ciencia política, y que hizo un estudio que es bien interesante sobre cuánto
es la mínima información que tú necesitas tener para estar seguro que lo que te dicen es cierto y convencerte de que es cierto. Entonces, pone montones de ejemplos, ponte. Él pone unos ejemplos gringos, pero que yo podría traducirlos a castellano. Por ejemplo, si es que tú tienes una persona que pesa, no sé, 120 kilos, gordo, grande, etcétera, cuando y aparece una persona qué sé yo, flaca, rubia, de ojos azules y que clama ser su hijo y que él no lo ha reconocido, la posibilidad, dice Mayú, que la gente dude de eso es muy alta. Pero si es que la persona que reclama que es su hijo es un tipo también relativamente entradito en carnes, aunque sea distinto al gallo, automáticamente la gente dice, sí, empieza a buscar los símiles. Y por lo tanto, esto que tú contaste de la Mariana Elwin, del fake de Mariana Elwin, es exactamente así. Ella ha sido una persona que ha sido percibida como muy crítica de la izquierda, incluso de los sistemas de parlamentarios con nombre y apellido, de acciones que ha hecho, y por lo tanto que aparezca que ella va a rechazar la Constitución en un tuit. Mucha gente dice, pero claro, si era el paso lógico que venía después de todo esto, yo lo creo y lo retuitea y lo manda, etcétera, acá allá, porque esa información fuera suficientemente verosímil para ella, para que esa plausibilidad se diera. Exacto. Y eso pasa mucho, eso pasa mucho. Hay fake news que son en ese sentido increíbles. Por ejemplo, yo siempre cuento el caso de un connotado dirigente empresarial que retuiteó una imagen donde en la época en que se estaban quemando los incendios en el verano y se había hecho la acusación de que habían mapuche, aparece un indígena arriba de caballo con una antorcha. Era como un video, ¿no? ¿Ah? Un video, una foto. Un video. Y lo retuiteó. Y tú mirándolo decías, indígena, antorcha, bosque. Obvio, obvio. Todo calza. ¿Cachai? Todo calza. Ahora, después cuando se descubre que eso había sido en Colombia, que era un roce especial que estaba haciendo una tribu de cuestiones, ya es tarde. ¿Cachai? Porque así funciona el fake news. El fake news capitaliza en tu prejuicio. Sí, no, y corre 6 veces más rápido que una noticia verdadera. Esa es 6 veces. Alberto Mayol ya está según estudio de la Unión Europea. 6 veces. Y hay una cuestión que me estoy preparando para el bien. La gente que comparte el fake news, también en el fondo hay algo que uno quiere creer esta cuestión. Sí, claro. Como que esto que es verosímil tiene esto dentro del campo de la plausibilidad. Chuta, y a veces son fake news que son creadas para llamar la atención. Por ejemplo, me acuerdo que este actor que se hizo pasar por carabinero y la gente lo compartía, mire, y hay carabineros que están saliéndose de servicio porque no quieren, no sé, reprimir a su pueblo. Y esta cuestión se viralizó porque la gente que en verdad quería creer que los carabineros estaban saliendo. O esta cuestión que pasó hace pocos días en la Catedral de Santiago, donde hacen como una especie, no sé, supongo que intervención artística, donde sacan a un sacerdote ajusticiándolo, que bueno, por suerte no había nadie dañado. Bueno, no, pues si no había nunca dañado sacerdote. Por eso, pero no era el sacerdote, video, andaba con una sábana. Estaba muy bien hecho, hay que reconocerlo. Estaba muy bien hecho. Pero viene del ambiente donde acaban de quemar una iglesia. No, claro. Al día siguiente era lo más está hecho así. Sí, la fake news, que es una cosa que yo no me canso de insistir. Las fake news, señora, trabajan con su cabeza. Sí, pues. Sí, claro. Trabajan con... Usted es el detonante. Te tiran algo que impacte en tu creencia, en tu sesgo, en tu prejuicio y establecen que lo que te estoy mostrando active ese prejuicio. Y basta que tú veas algo que calza con lo que tú piensas para que no necesites más explicación ni más verificación. Bueno, de hecho, la reacción a ese video de la catedral fue impresionante. Sí. Yo leía las redes sociales y las cosas que decían. Cómo estaba gatillando que en una crisis la necesidad de una certeza es tan grande que cuando aparece algo que redondea una información y que además te conviene, se transforma rápidamente, porque la situación emotiva de la crisis a nosotros nos pasó, por ejemplo, con una cuestión nada que ver, no con una noticia falsa, sino que cuando hicimos la ópera en el Municipal,
nuestra ópera tenía de personaje, ni siquiera protagonista, era un secundario, un cardenal. Pero justo en la mañana sale la foto del cónclave de los 35 obispos, ¿ya? Todos bajo cuestionamiento, espantoso, y el cardenal cumplía un rol incómodo en la obra, ¿ya? No malo, pero incómodo, ¿ya? Porque era el cardenal que representaba en el fondo al personaje de José María Caro, que José María Caro, cuando aparece el Cristo Elqui real, ¿ya? Va y manda una carta pastoral diciendo que no se puede andar confiando en que aparece. Y la obra se centraba en qué pasa con la iglesia cuando aparece Cristo, en el fondo, con el viejo problema de... Entonces, Cristo de nuevo crucificado de Kazantzakis, por ejemplo. Exactamente, el Cristo nuevo crucificado, el gran inquisidor de Dostoyevsky, digamos, esa lógica. Y entonces lo pusimos como personaje porque él le había mandado una carta, no había aparecido en escena, pero aquí lo ponemos en escena. La gente en ópera, ¿ya? La gente en ópera pifiaba, ya abucheaba al cardenal. El equipo de extranjeros que trabajó en la ópera decía, pero esto, el nivel de compromiso con la obra no lo había visto nunca. O sea, porque esa mañana el Mercurio, portada, página completa, una foto enorme, con los 35 cardenales castigados en una sala. Entonces, claro, el diálogo emocional que se produce en una situación como esa, con un relato, hace que la gente diga, ya no, aquí no quiero más, o sea, este es el malo y se acabó. Y eso es lo que está pasando ahora, y es un poco lo que apostó a mi juicio el gobierno en toda la crisis PSU. O sea, modificar el momento moral, tratar de hacer la disrupción donde ellos están claramente en la zona de los malos, ¿no? Y ponerle a la ACE, y ojalá a alguien más, digamos, un rol preferente en ese camino. Entonces, ahora viéndolo, ya para usar tu ejemplo, viéndolo, y lo estaba comentando yo recién con el panel anterior, y para las personas que nos gustan los análisis de contenido de las cosas, digamos, no solamente las películas y los libros, sino que también de la vida política, es interesante cómo las piezas se empiezan a ordenar para que tú puedas incluso profetizar con relativa seguridad ciertas cosas que van a pasar. Por ejemplo, cuando tú dices que no va, un grupo muy grande de senadores dice que no va a votar apruebo, sino que va a votar rechazo, por la condición de violencia que hay en el país, esa condición de violencia se hace extraordinariamente funcional e importante para que esa gente defienda su posición de rechazar. ¿Qué tendría que ocurrir para que cambiara la decisión de Ena von Baer o de Jacqueline van Rysselberghe o de los senadores de la UDI y de los senadores de Renovación Nacional, con la excepción de Manuel José Sandón? Bueno, tendría que pasar que el país cambiara de una forma brutal, absoluta, extraña. La Constitución de 1980, que se plebiscitó en dictadura, en medio de desapariciones, de torturas y de todas cosas, no fue óbice en ningún momento para estas personas que estaban ahí para impugnarla. Pero hoy sí, y por lo tanto, todos los episodios de violencia, de coerción y cosas así, son funcionales al rechazo. Claro, exacto. Y cuando tú tienes una situación como esa, lo que vas a ver, creo yo, naturalmente, se creen, se monten o sean reales, es más expresiones de violencia y más expresiones de rechazo, desde el punto de vista de la nomenclatura oficial. Sí, pues. La gente puede estar en otra... Pero el gobierno compró acciones en una cosa muy rara, ¿eh? O sea, yo creo que el gobierno se equivocó en esta... El gobierno Piñera es muy táctico. 100% táctico, 0% estratégico. 0% estratégico. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, él... Al corto plazo no... Todo lo que va a pasar esta semana, Entonces, él se la juega y dice, ya, aquí puedo hacer varias ganadas juntas. ¿Ya? O sea, evidentemente está diseñado quitarle en el marco de esto la PSU a la Chile. Es súper obvio porque no te demoras 2 horas en quitarle la PSU a la Chile, ¿ya? Si tienes que pensarlo. Pero venía de antes en todo caso. Venía de antes de la decisión de concentrar en el ministerio. Claro, pero tú vas y lo tiras el mismo día, ¿para qué? ¿Para qué si te parece que es una política institucional? No tiene sentido. No, pero además, o sea, yo, José Francisco, por lo menos hay 4 o 5 años que vengo escuchando que se le van a quitar a Chile. Sí. Desde el gobierno de la presidenta Bachelet, 1.
que viene discutiéndose si es que se saca o no se saca de la Chile. Y después Piñera 1 también lo dijo. Y perdón, 2011, esto uno no se acuerda, 2011 la crisis parte por el aumento del precio de la PSU. Entonces, y ahí en ese momento ya empieza a aparecer el tema de que no puede ser el precio, qué sé yo. Bueno, pero el gobierno lo hace de inmediato. El ejército saca un documento diciendo rápidamente a los que no pudieron dar la prueba, escriban acá, para los que quieran postular con nosotros. ¿Ya? Es bien raro que tenga una capacidad de reacción así cuando estamos viendo las otras capacidades de reacción. Todavía Carabineros no se entera que hay 80 semáforos que no funcionan en distintas ciudades y que deberían tener a alguien que evite que choque la gente en ese lugar. ¿Ya? Obviamente ironizo, no se quieren enterar, ¿no? O tienen instrucciones de no enterarse porque efectivamente están apostando al caos. Entonces, en ese contexto, lo que el gobierno dice es, ya, ok, en este escenario yo puedo cargarle a la ACES todo, ¿no? Porque además la ACES estuvo en el origen del problema. Si aquí hay un conflicto original, la evasión inicial era de la ACES. Entonces el gobierno dice, apuesto todas mis cartas para que la ACES igual pisa el palito, ¿no? Pisa el palito, pero el gobierno... No sé si pisa el palito o les importa un bleo, ¿qué puede pasar? Está bien, pero en términos políticos, digamos, ellos pisan el palito, pero, ojo, el gobierno cree que lo logra y se equivoca por completo porque en las crisis, y esto es súper evidente en el análisis de crisis, en las crisis el posicionamiento y esas cosas es menos importante que la capacidad de eficacia. O sea, la gente lo que pide en las crisis, por eso, por ejemplo, Milton Friedman decía, las reformas neoliberales se tienen que hacer en un momento de crisis. Porque la gente lo que quiere es que llegue algo con eficacia y que rápidamente, ¿ya?, entregue un camino de solución. No le interesa empezar a discutir si este es bueno, este es malo, este es más o menos. Por eso en las crisis los golpes de Estado a veces funcionan. Por eso, porque hay eficacia en eso. Entonces el gobierno dice, ya, yo quiero salir perdiendo porque me suspendieron la PSU, ¿ya?, pero yo soy bueno ahora, o soy menos malo. Y se equivoca por completo, porque lo único que vale en este ciclo, en este momento, es la eficacia. Y por tanto, lo único que le entrega es muchas fichas a la ACE, que en este momento se empieza a llevarse muchos más estudiantes, porque ven el camino de que pase algo. O sea, es un error total del gobierno. Pase algo en torno a la PSU, ¿cierto? No, lo que venga para adelante. Todas las reformas, todos los procesos. Al final, la ACE empieza a quedar parada como la que ha logrado, ¿ya?, eficazmente efectos. Y todo lo demás, la mesa de unidad social, las mismas marchas pacíficas, eso queda como que no. O sea, es súper delicado el juego que está jugando el gobierno, muy mal diseñado, y que le conduce a una relación muy compleja para el 2020 y que cree que le da capital, pero no le quita todo en realidad. Pero tiene por lo menos una ventaja que creo que va incluso a proyectarse más todavía. Logró unir a todo su sector o a casi todo su sector frente a una posición que le era bastante delicada y de la cual todavía el gobierno no se puede pronunciar, que es la situación respecto de la Constitución. A mí no me vengan a decir que en el gobierno estaban felices con la creación de una nueva Constitución. Si eso nunca lo quisieron ni lo propusieron. Pero hoy día se dio una situación de facto en términos políticos donde tú tienes todos los senadores de la UDI, tienes casi todos los senadores de Renovación Nacional y probablemente a nivel de diputados se van a producir. Y todo Evópoli. También. Evópoli, no todo, porque hay una pero Evópoli... Va a llegar. Yo también creo que va a llegar. Y está jodido Evópoli, como yo decía, entre otras cosas, porque tiene a los dos principales ministerios dentro del Consejo Político y por lo tanto está muy presionado respecto de las cosas que están pasando. No tiene... Entonces... Pero eso es una cosa que no estaba hace 15 días. Hace 15, 20 días atrás, el desorden lo había provocado entre Joaquín Lavín, Manuel José Osandón, Mario Desborde, con una serie de pronunciamientos, y de repente hoy se te alinea un grupo nada menor. Pero te vas a hacer una pregunta. ¿Qué va a pasar cuando la derecha se dé cuenta que el alineamiento de la élite política vale nada en este momento? Cuando se den cuenta de que en realidad es imposible decirle a la gente que vote, que rechaza, y que al mismo tiempo decirle vote por tal forma de convención constitucional. O sea, eso tú no le puedes decir, no le puedes decir rechace. No, eso es un jueguito de gente que sabe mucho de política.
Entonces, cuando ellos traten de decir las dos cosas, el apruebo cambio constitucional, pase lo que pase, se alineen lo que se alineen, esta es la tesis fuerte que propongo, digamos, no va a pasar, pero con nada del 28%. Y eso es una catástrofe para la derecha, que está apostando al 35 o 40. Entonces, cuando todos empiezan a ver que la cosa no se mueve, y apostando al Brexit imaginario que se inventaron. Salvo. Sí. Salvo que tu apuesta sea que no haya. Ahí depende. Por ahí va la cosa. Hay dos cosas. Uno, por ahí va la cosa. En cuanto al rol del gobierno sobre la situación de ayer, hay un montón de cosas que en el análisis que hace Alberto se presume que son voluntarias del gobierno y que tiene una estrategia detrás. Por ejemplo, la cuestión que los senadores hayan tomado una postura con respecto al cambio constitucional, al cambio constitucional a propósito de lo que pasa en la PSU, dependa del gobierno. Yo creo que depende de muchos otros factores más relacionados con lo que pasa internamente en el partido, con la proyección que tengan los líderes, principalmente en el Senado de Renovación Nacional, más que la decisión que pueda o no tomar el gobierno de determinada manera. Yo creo que lo que pasó ayer es que fue una tormenta que la hace más que sujeto o actor secundario de una cuestión que armó el gobierno, o que más bien el gobierno dirige de alguna manera porque puede tomar la decisión política. Es una cuestión que no se condice con los hechos que vimos ayer, que es que básicamente quien condiciona todas las decisiones y toda la PSU, y por qué el gobierno se puede preparar desde antes, es que hay un grupo de estudiantes secundarios que no tienen representación estudiantil, sino que son simplemente estudiantes base que se agrupan. De hecho, yo cuando estaba en el Instituto Nacional, los 6 años que estuve, el Instituto Nacional rechazó estar en la ACES porque eran grupos que no tenían ninguna representatividad, y en cambio estaba en la CONES, que era la Coordinación Nacional de Estudiantes, que ahí sí estaban agrupados los centros de alumnos. Y que ellos no fomentaron... No fomentaron, claro. Este rechazo y este grupo de la ACES, que a mi juicio tampoco partió de la ACES la evasión del metro, partió más de la CONES. De hecho, las primeras evasiones fueron de los colegios emblemáticos que no necesariamente pertenecen a la ACES, de hecho casi ninguno, institucionalmente al menos. Ahora se atribuyen porque en el fondo tiran el tejo muy pasado y se aprovechan de una circunstancia que es bien frágil, y básicamente las funas a los colegios que se hacían no eran todas organizadas, sino que ayer, por ejemplo, lo anunciaban, separaba a un alumno y le impedía dar la PSU a otros 30. Y es una cuestión que efectivamente es muy difícil controlar, porque el DEMRE mismo y el CRUCH se opusieron a que hayan carabineros dentro de los establecimientos educacionales, y eso evidentemente complejiza mucho más el tema. A mi juicio, que yo no defiendo la PSU en ningún caso y he planteado críticas desde hace mucho tiempo, me parece que la justificación de privar a muchos estudiantes de rendir la PSU por un fin mayor hace que nos empecemos a cuestionar si es que a las personas que dicen, o más bien el argumento que dice, oye, es que está bien el fondo, pero no está bien la forma. Yo creo que hoy día la forma dice mucho del fondo. Y básicamente el fondo es que están imponiendo posturas que no necesariamente han sido deliberadas en democracia, simplemente porque se tiene la opinión subjetiva de que es justa, o se tiene la opinión subjetiva también de que hemos sufrido injusticia. Porque no todo sistema malo en la sociedad actual significa que necesariamente es una injusticia. La PSU puede ser un pésimo sistema, pero no significa que sea injusto. Hay otra injusticia detrás de eso. La falta de oportunidad de los alumnos de colegios municipales y subvencionados, la falta de oportunidad de los alumnos más vulnerables, que hay un montón de colegios que ninguno de sus alumnos tiene más de 500 puntos en la PSU. Es decir, hay un montón de cuestiones que no se resuelven ni siquiera aprobando las cosas que está diciendo organizaciones como la ACE, ni apoyando las cosas que dicen organizaciones o políticos que apoyan o sustentan el comportamiento de la ACE. Sí, yo ahí me tomo de varias cosas. Creo que hay que hacer un análisis de la realidad es como es, y aquí no podemos hacer ningún cambio al respecto. Es decir, lo que estamos viendo, y me preocupa, es la decisión, uno, de los senadores de ayer de Renovación Nacional, porque en el fondo lo que se busca o lo que se pretende y que es generar las condiciones de ambos lados, de uno u otro, para que esto se enmierde aún más. Y en ese enmierdamiento uno dice, bueno, el argumento de Renovación Nacional y de sus senadores es para efectivamente llegar al plebiscito de abril con un rechazo, o es para no llegar al plebiscito de abril. ¿Qué pasa con los otros actores que también están en esto? Si pareciera que estamos arribando hacia una tormenta perfecta, porque efectivamente yo creo que senadores inteligentes de Renovación Nacional deben pensar, ¿por qué voy a marcarme de nuevo con el mismo estigma del 88? Pienso en Pancho Chaguán, por ejemplo. Es
¿Por qué tiene que mantener los próximos 20 años de su vida el estigma de no solo de que tienen muchos senadores de RN hoy que votaron que sí a Pinochet el 88 y ahora van a tener que correr con los que estuvieron por rechazar un proceso constituyente para cambiar una constitución ilegítima creada en dictadura el año 80? No, me cuesta entender que en esa lógica la derecha no esté dispuesta a dar vuelta a la página, como dice Alberto Mayol, respecto a una constitución que no puede seguir. Pero además, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué se comprometen y se estigmatizan para los próximos 20 o 30 años? Ya, pero ese análisis parte del prejuicio tuyo de qué significa la opción rechazo, porque hay muchas opciones. Es que yo creo que para la historia de José Francisco, todo aquel que rechace la posibilidad de cambiar la Constitución del 80 en el año 2020 no va a poder presentarse lógicamente frente a la sociedad chilena que está mayoritariamente por el cambio constitucional. Entonces, no me cabe en la cabeza, y si lo hacen para que no se le vaya a la gente de la ultra con Kast, si hay una estrategia electoral al corto plazo, bueno, ¿qué pasa si en abril en ese plebiscito pierden 80-20 o 75-25? O ganan. ¿Tú crees? No, pero creo que creo que hay que colocar todas las opciones. No, está bien, pero si uno ve hoy día las encuestas, más allá que uno pueda creer en ellas o no, el sentido común. 80-20, claro. El sentido común. Porque aquí el sentido común corre mucho. El punto que una nueva constitución. El punto que me preocupa a mí, por eso que lo he insistido mucho esta mañana, y sin tratar de ser conspiratorial ni nada, el punto que a mí me preocupa es que la insistencia en votar rechazo por parte de Chile Vamos estriba en que las condiciones de violencia continúan. Claro, exacto. Por eso. Hay una colusión. Claro, y por lo tanto, desde ese punto de vista, eso me preocupa, porque hacer que las condiciones de violencia continúen no cuesta nada. No cuesta nada. No. Hay gente disponible, por cierto, sí, claro, incluso en la oposición para llevarlo a cabo. Y hay mucha gente que dentro del espectro de los extremos, particularmente el espectro de los extremos, no tienen ni un problema en generar condiciones de violencia para que, si el bien mayor es proteger la Constitución de 1980. No, además, por lo tanto, pero tú haces funcional la violencia para esa decisión. Pero ese análisis, que en la teoría podría ser plausible, no lo hemos visto en la práctica. Y lo que pasa es que le estamos atribuyendo, no tengo idea. Le estamos atribuyendo un resultado, de violencia de gente que defiende la Constitución del 80. No tengo promoción. Pero lo que yo digo, promover significa sacar carabineros cuando deberías ponerlos, por ejemplo. Lo que yo estoy diciendo, tú tienes ciertos mensajes. Cuando tú dices lo peor ya pasó, es una provocación a aquellos sectores que quieren que lo peor no pase, a que al día siguiente estén en la calle. Pero además lo tienes en elementos concretos. Tú dices, estamos dispuestos a cambiar la Constitución por dentro del sistema institucional. Y mira lo que hicieron allí en el Senado. Cuando inventan un segundo, esto no prendió para el lunes después de la PSU, y cuando sabes que el martes y el miércoles te pueden seguir. Exacto, pero rechazaron el tema de las aguas como bien de bien público. Es decir, cuando era una señal que le podías dar y decir, mira, acá podemos hacer una ley que destrabe uno de los elementos centrales de la Constitución del 80, que la gente dice, bueno, este tema, no solo la subsidiariedad, sino que el agua. O sea, al menos el agua es un problema. Eso simbólicamente, porque no tiene ningún efecto práctico. Si la ley ya garantiza que el agua es un derecho nacional de uso público. Un bien nacional de uso público. Pero el tema de fondo es que le estamos responsabilizando la violencia a los que se han manifestado contra la violencia o argumentan que ese es el fundamento que tienen para sostener su posición. Es irrelevante. Aquí hay una cuestión bien fundamental, porque el acuerdo por la nueva Constitución no fue después de la manifestación pacífica de 1.200.000 personas en la región metropolitana y 3 millones de personas a lo largo de todo Chile. El acuerdo por la nueva Constitución fue un día jueves, después del martes más violento, después del estallido social. Es decir, no se puede separar dos cosas y dos aguas que son absolutamente distintas, como la violencia que se ha generado lo que tú estás diciendo, versus José Francisco, el cambio constitucional. Tienes razón, lo que tú estás diciendo es, Jacqueline Farnesberger firmó esa acción en un contexto, si tú quieres, de mucho más violencia de la que ha habido en lo último, y no importó.
Era el camino necesario porque creía que la Constitución era el camino necesario para hacerlo. Hoy día, donde tú tienes... O sea, la discusión constitucional, porque se abrió la opción apruebo o rechazo. Favor, pero es que ¿sabes lo que pasa? No, porque es que esto es lo mismo. Están negando la otra opción democrática. Ya, pero no nos pongamos... No, es que aquí no hagamos sofisma. Esto es lo mismo que si en el 89 para 54 reformas, la derecha hubiese dicho, nosotros aprobamos que haya el plebiscito de las 54 reformas, pero estamos en contra de las 54 reformas. ¿Ah? Es lo mismo. O sea, lo que hicieron fue una ridiculez. O sea, es que lo que pasa es que como esto es un ciclo de tanto tamaño lo que está pasando, de repente no nos damos cuenta de la importancia de los hechos. Pero aquí lo que hizo la derecha es sencillamente que se dio vuelta a la chaqueta. No estaba en los planes ir a rechazar la Constitución cuando tú firmas para que haya un nuevo proceso constituyente en el cual solo hay dos alternativas. Las dos alternativas son hacer una nueva Constitución. ¿Ah? Y por tanto tú entras en el acuerdo entendiendo, por eso la cara que tenía Jacqueline Van Rysselberghe, que no la tiene para decir, no, es que yo estoy aquí para votar, pero después para decir rechazo. No, la cara es porque ella tiene que aprobar que se termina la Constitución de Guzmán. ¿Ah? Y después dicen, encuentran vida allá afuera y dicen, o creen encontrarla, yo insisto que están equivocados de una manera atroz, ¿ah? Y creen en que encuentran vida y dicen, ya, vamos, apostemos a esto, y empiezan a buscar el mecanismo para darse la vuelta. Es un error total, político, o sea, les va a costar carísimo desde el punto de vista electoral, de trayectoria histórica para toda una élite, es un suicidio, pero además es una traición al mensaje que se dio. Se dio un mensaje súper claro. Todo ese grupo, en la práctica, iba a votar al primer punto. Pero lo dijeron. Apruebo. Y después veían la modalidad. Pero aquí hay una cuestión que es concreta. El acuerdo ese jueves, después del martes más violento, era un acuerdo por la paz y por la nueva Constitución. Eran dos elementos que eran esenciales. Exacto. Nueva Constitución. No hubo compromiso. Nueva Constitución. Nueva Constitución, discusión constituyente. Yo estoy de acuerdo que los dirigentes chilenos cambiaron de opinión. Si lo han dicho, esto no es un secreto para nadie. Pero lo primero, no había un compromiso real por la paz. Porque ha habido menos violencia que el martes, donde después hicieron la... No había un compromiso real por la paz. ¿De todos los sectores políticos, principalmente de la izquierda chilena. De la izquierda que no estuvo en el acuerdo. ¿No? De la izquierda que no estuvo en el acuerdo. De las personas que estuvieron de acuerdo, por ejemplo, en institucionalizar que el ministro del Interior fuera acusado constitucionalmente con responsabilidad que después... Un recurso constitucional. Sí, pues, pero el recurso constitucional... A ver, el recurso constitucional es un elemento, pero uno no puede utilizar un elemento para cosas buenas o para cosas que no están justificadas. Y las acusaciones constitucionales pueden ser políticas, pero no estaban justificadas. No está justificada ni la de Chadwick, no está justificada ni la del intendente Guevara, y probablemente no va a estar justificada y no estaba justificada, por supuesto, la que le hicieron al presidente de la República, porque pero no es violencia si tú utilizas la ley, la Constitución, los mecanismos. Yo no estoy diciendo que eso sea un acto violento en sí mismo. Me parece que es un mal elemento. También es un acto violento meter a una persona presa por la Corte Suprema, pero bueno, está dentro de la ley, ¿no? Eso evidentemente justifica. Sí, pues, pero eso tiene que ser justificado. Pero lo que yo digo es que esto hecho, lo que hacen básicamente es respaldar la violencia. Porque cuando te dicen, no, es que a los que se manifestaron violentamente se vulneraron los derechos humanos de alguno y por tanto anula el actuar de todo el resto de la institucionalidad, que es básicamente lo que se dice, eso da una señal que es que básicamente la violencia se empieza a justificar. Y ese es el gran problema que hoy día tenemos, que no hemos conseguido la paz. Human Rights Watch, hagamos Amnistía Internacional, Naciones Unidas, Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo no estoy negando eso. La justicia en algunos aspectos. Todos están hablando que en este país se están violando los derechos humanos. Aquí la responsabilidad es clara. Que si eso es responsabilidad o no del ministro del Interior. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos, está muy entretenido. ¿Por qué? Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Asegura tu diversión jugando en equipo.
descubriendo la naturaleza, chapoteando en la piscina, practicando bowling con amigos y convirtiéndonos en artistas. Además, podrás experimentar la magia de la ciencia. Ven a ser amigos, cantar, reír, competir, cocinar y mucho más. Todos son bienvenidos. Más información e inscripciones, clubprovidencia.cl. Club Providencia, encontrándonos en familia. Cuando el mercado adquiere un grado de complejidad muy grande, las industrias tienden a fusionarse para después conquistar mercados afuera. Por ejemplo, lo que uno ve en Argentina, en Perú, en Colombia. ¿Crees tú que eso es estructural o hay una manera de articular la libre competencia que sea compatible con empresas muy grandes que puedan colonizar mercados extranjeros, por ejemplo? Lo que pasa es que son empresas familiares en general. Y las empresas familiares donde hay un patriarca, los incentivos que tienen dentro son escalar, casarse o vincularse con el grupo familiar que controla, que es muy típico, ¿no? Gerentes que se casan con el hijo, con la hija del dueño de la empresa, ¿verdad? Se topan, y esos incentivos dentro de la clase empresarial son muy nocivos. Entonces, más que tener sanciones duras, lo que tú tienes que tener es una cultura dentro de la elite distinta. O sea, la clase de ética, decís tú, vamos a aumentarla. Pero pueden pasar muchos años. Pero la mejor clase de ética para estos gallos ha sido el 18 de octubre, digamos. O sea, yo creo que si se sigue creyendo que en Chile la gente es lesa, esto va a seguir empeorando. ¿Y qué es lo que yo creo que va a pasar? Porque viene la inflación, esto se va a poner muy caro en Chile, se los aviso al CEO, y marzo va a ser durísimo. Soy el gran Roca Balbuena, querido y odiado por muchos. Escuchémonos, amables amarillos, en ¿Qué es qué? De lunes a viernes desde las 16:30 horas. La clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café de 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Tenemos libros para regalar, se van hoy día mismo. Voyager, de Nona Fernández, y de Marcela Serrano, El Manto. Para concursar, #combinación clave y @megustaleercl. Estamos en este panel con Francisco Lagos, Alberto Mayol y con Francisco Martorell. Eso es bonito eso. Oye, a ver, en todo esto que está líquido, que está siendo discutido, yo quiero fijarme en un hecho que se ha dado alguna dimensión bastante importante de ello y que tiene que ver con la situación económica también. Como todas estas cosas traen acompañados situaciones económicas. Hay una caída de inversión, según lo que me han dicho varios economistas bien grande. No se sabe qué va a pasar a raíz de lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Irán, que también es un fenómeno que, de acuerdo a cómo se prolongue esa tensión bélica, eventualmente puede alterar todo, incluyendo las cosas nimias que... Las lechugas. Claro. Eso es la lechuga. De lo que nos estamos preocupando. Ayer fue un acto que Irán llamó represalia y que muy prontamente dijo que era el acto de represalia que iba a hacer, en un mensaje por parte de Irán, y que para todas luces parece menor a lo que fue el asesinato de Soleimani y otras 4 personas más que estaban yendo. Pero estas cosas tienen cierto criterio y uno esperaría que, ok, si eso es así, veamos cómo sigue, pero igual están todos súper nerviosos. Alguien me contó el otro día de que habían salido de Chile cerca de $8.000 millones a paraísos fiscales y bancos en el exterior, que es una cosa que pasa mucho cuando hay turbulencia. Por lo tanto, hay una situación que, si tú quieres, genera impacto y que es el costo inevitable de todos los levantamientos de este tipo. No veo cómo pueda pretenderse de que haya protestas de esta envergadura como las que se han dado sin tener costo económico.
No, o sea, el escenario de desaceleración o recesión efectivamente está ahí sobre la mesa. No creo que no hay ninguna duda. Si el gran tema de fondo es que va a haber que hacer rápido aquello que no se hizo cuando había tiempo. Y ese es el gran problema. O sea, y aquí la gran crítica porque aquí yo creo que es hora de pasar las cuentas también. O sea, aquí hubo todo un conjunto de economistas, ¿ya?, con cargos públicos importantes algunos y otros con cargos académicos importantes, ¿ya?, que nos dijeron que Chile era un país económicamente moderno. Los países económicamente modernos no se caen en 24 horas. Eso no ocurre. Los países económicamente modernos se dan cuenta de que tienen una herida sangrante en términos económicos que se llama petróleo, porque Chile es dependiente del petróleo y es un bien que no va a bajar de precio nunca más. Ya está súper claro políticamente que va a pasar, pase lo que pase, ya sea porque tienen los intereses los mismos árabes o incluso porque tienen intereses los norteamericanos, que ahora además tienen ellos mismos petróleo, ¿ya? Por la razón que sea, no va a bajar de precio, solo va a subir. Y Chile tenía la oportunidad de transitar a la electromovilidad, que además donde tiene potencial de desarrollo enorme, o sea, tenía una serie de posibilidades. No se hizo. Recién se abrió la energía solar hace un par de años, recién. Estamos hablando de una cosa que era ridícula. Chile es el país con mayor energía solar del mundo, ¿no? Y no, lo tenía Alemania, que tiene poquito sol, y nosotros no. Y ahora, bueno, vamos a tener que hacer muy rápido esa transición, con inversiones que tenemos que ver cómo sacamos la plata. Ahora, yo creo que aquí hay cosas que no se han hecho y que son medias lógicas. O sea, se empezó a llevar plata de la AFP chilena fuera de Chile, porque la economía chilena no daba para poder hacer las inversiones acá con esa plata. Las condiciones cambiaron, esa plata la necesitamos acá. Hay que empezar a hacer el mecanismo para que esas platas vuelvan a generar inversión acá adentro. Eso es bastante lógico. O sea, no tiene lógica que nosotros estemos fomentando el desarrollo de otra economía si hoy día necesitamos esa inversión. O sea, pero hay que ver ahí si es que estamos dispuestos a que tengan menos rentabilidad, si también ese es el argumento. Si es que hay una torta no tan grande donde yo tengo que poner mucho merengue, evidentemente eso colapsa y no tiene tanto rédito como lo tiene. Sí, la única justificación la inversión de las pensiones a 10, 20 años plazo. O sea, si tú te pones a invertir en tecnología, que no lo han hecho, tengo aquí un celular que está hecho con fondos de pensiones suecos, ¿ya? Si tú te pones a hacer tecnología, ya en 10, 20 años sí te va a redituar y mucha plata. Pero es que depende, porque también el riesgo de inversionista es que esos emprendimientos fracasen. Porque evidentemente 90 fracasan. Por eso. Vives de los 10 que les va bien. Es que no necesariamente lo han hecho todos los así, países. Pero así, a ver, lo que pasa es que hoy día nosotros tenemos un sistema que evidentemente invierte en cuestiones que son más seguras, y eso varios están en Chile. Varios están en empresas chilenas y en bonos que emiten empresas chilenas también. Pero el resto, el que son más riesgosos, también tiene que tener una cuestión, que es que si nosotros queremos que sea más riesgoso porque tienen mayor posibilidad de rentar, bueno, evidentemente hay que buscar lo más rentable. Bueno, ok, ni un problema. Si estamos dispuestos a sacrificar la rentabilidad de los fondos no de pensiones... estamos dispuestos. Escúchame bien. ¿Cuánto tiene garantizado en él de utilidad? El 10%. Sí, por la concesión. Era 7, ¿o no? 7 y le van a dejar a 6, ¿no? ¿Cuánto rinde tu fondo de pensiones, el tuyo? 19 en el último año. Bueno, sí, está en el A. Pero el promedio histórico es que están rendiendo al año 4,7. Esa es la rentabilidad. Sí. ¿De los fondos de pensiones? De los fondos de pensiones. 7%. Desde los 90. ¿Estás contando desde los 90? No, del último año lo podemos ver al tiro. Bueno, está bien. Pero yo creo que... Mira. Pero no tenemos a discutir cifras, numeritos... No, es que lo que te quiero decir es una cosa súper simple. Aquí si tú tienes empresas públicas, servicios públicos que te garantizan una utilidad, ¿por qué los fondos de pensiones no están ahí? Pero sí, está bien, pero no solo eso. Tú planteaste algo que es mucho más importante. Estamos dispuestos a hacer un salto de riesgo y de desarrollo, los chilenos, pensando en que nuestra economía, si sigue dependiendo de los vaivenes internacionales, desde que las cenizas australianas nos nublan el ambiente hasta que lo de Irán, Estados Unidos, nos afecta y nosotros seguimos marcando el paso como país de mono exportador, con mucho cobre, algo de pescado y fruta, o damos el salto del desarrollo. Y si estamos dispuestos a correr ese riesgo, yo creo que es una pregunta y una discusión que tenemos que abrir y no empezar a decir, bueno, quizás sacamos un 1% menos los primeros años, pero el salto en ciencia y tecnología que podemos dar con un cañonazo de inversión, sería casi, no aumentamos del, ¿cuánto es? 0,3 sí, pues. En ciencia al 1,9, al 2, al 3, a lo que haya que aumentar.
Y si eso tiene que ver con los fondos de pensiones y hay un riesgo, bueno, preguntémosle a los chilenos. Si los chilenos están dispuestos a hacer un riesgo para tener un país más moderno, más desarrollado, con menos dependencia del exterior. Creo que ese tipo de cuestiones en las crisis son las que aparecen. Si nos seguimos poniendo palos en la bicicleta a cada cosa que tenga que ver con el desarrollo, vamos a seguir teniendo a la Corfo, como lo tuvimos hace unos años, pasándole $1 millón a Papa John's para que pusieran locales de comida barata y chatarra en Chile. Eso es lo que no queremos. Es decir, eso es una inversión segura. Vender pizza sí es una inversión segura. Yo no la quiero. Prefiero que mi fondo de pensiones, bueno, tengo poco porque siempre he sido enemigo de la AFP, se rente menos, pero que no estemos invirtiendo en cosas que efectivamente tienen que ver con servicios, con retail, con etcétera. Bueno, es una decisión. Discutámosla. Es una decisión, pero también hay que ver a quién afecta esa decisión, porque o a quién favorece. Quizás ¿A quién favorece? Si muchas veces un dueño de casa dice voy a invertir en algo y puede ser que toda la familia diga chuta, ¿y esto es un riesgo? Sí, es un riesgo, pero dentro de 5 años va a estar, o 10 años va a estar mejor. Pero es que si y ahora nadie te garantiza que las AFP te van a dar la gente que hoy está entrando al sistema, ¿tú le puedes garantizar que le va a ir bien? Con un 50% de la gente absolutamente fuera del sistema económico, sin imponer, etcétera. Yo las AFP veo que van a morir, van a ser cataplum dentro de 10, 15, 20 años. Es decir, no vamos a tolerar un momento así como tuvimos la Revolución Pingüino, tuvimos la Revolución del 2011, tuvimos este estallido social. Imagínate cuando tengamos en 10 años más 1,5 millones de adultos mayores en la calle reclamando. O adultos mayores que no les alcanza para vivir. ¿Qué gobierno va a resistir eso? Sí, pero para eso tienes que tener 1,5 millones de pensionados en la calle. No, es que vas a tener 1 millón de adultos mayores, no pensionados. De adultos mayores. Sí, los vas a tener y mucho más. No sé. Pero no, yo creo que tú los vas a tener en la práctica recibiendo pensiones de miseria, sin duda. La duda es que si tú los tienes movilizados. Por eso te estoy diciendo una cosa que algunos han tomado literal, porque según lo que les convenga. Esto que yo señalaba, porque me parece a mí perfectamente razonable y perfectamente viable y absolutamente legítimo que tú votes apruebo o rechazo. Entonces, alguien en el panel anterior me dijo, sí, pero aquí resulta que se va a dar el plebiscito de entrada con voto voluntario. Y por lo tanto, lo que hemos visto de acuerdo a las últimas elecciones es que el voto voluntario viene bajando la presencia del votante. Está bien, le contesté yo y le dije, pero aquí estamos en una situación excepcional. Esta es una votación excepcional que eventualmente quiere generar un camino para poder construir una constitución que dure, ojalá, 100 años. Por lo tanto, no puede ser comparable relativamente a una votación electoral. Y agrego ahí que si es que resulta que con el voto voluntario la gente sigue yendo, no va a votar, y gana el rechazo porque la gente no fue a votar, nos merecemos todo lo que venga. Y ahí pongo la Armagedón, que como diciendo un caos general que eventualmente ser, porque el soberano tomó la decisión de no participar. Eso es perfectamente legítimo de acuerdo a las normas que se han dado en este proceso constituyente. Tú tienes voto voluntario para el plebiscito de entrada, y el voto voluntario para el plebiscito de entrada, si es que la gente considera que esta es una elección más, igual que la que tiene que ir a votar por la lata de candidatos parlamentarios o de concejales o alcaldes que le toca ir y considera que es una lata, y se resta de eso, y tú tienes una victoria del rechazo, por ejemplo, por una ausencia enorme de gente participando, bueno, perdóname, pero los chilenos han decidido una fórmula que tiene que ver con desapegarse de la importancia de este evento. No lo consideraron importante. Y ese va a ser una materia de la política y de todo el país, de dar a conocer la importancia que tiene este evento. No se nos olvide que es voluntario, y por lo tanto tú estás hoy día ya iniciando una campaña por parte de algunos sobre la base del miedo.
que es clásico, y yo no creo que hubiese sido de ninguna otra manera. Es que la violencia que no se puede hacer, que la cuestión acá, y que eventualmente podemos llegar a Chilezuela y todo lo que pasa en el mundo va a ser utilizado para... Y vas a tener por otra parte la discusión y la propaganda que tiene que ver con que esto te puede cambiar la vida, aquí se une todo Chile y en fin, la alegría ya viene. Está bien. El punto es que si es que no se entiende que esto es un caso excepcional y se sigue tratando como si fuese una elección más, donde da lo mismo que tú te quedes en la cama viendo Netflix o qué sé yo, o salgas a caminar, a ir a votar, entonces el país entero fracasó en darle la dimensión de trascendencia que tiene una votación de este tipo, o simplemente la gente en Chile le importa un bledo, o no quiere o no considera que la Constitución valga la pena. Y por lo tanto, después de eso, no merecemos todo lo que pase nomás. Claro, lo que pasa es que eso te genera también al corto plazo una reacción como la que tuvimos cuando dicen: yo no voté, pero me cansé de estos políticos, de este Congreso ilegítimo. Siempre hay una excusa apropiada para un acto que tú haces. Por eso cuando ha sido muy usado en estos días lo que dijo Quintana, ¿no? Esto es que el triunfo del no apruebo no garantiza la paz social. Creo que es un elemento claro. Ninguno de las opciones garantiza que en mayo estemos en mejores condiciones que las que tenemos ahora, o que no tengamos un marzo previo a ese plebiscito tan caliente que impida la realización del mismo. A propósito, tengo la rentabilidad de los fondos de pensiones en los últimos 60 meses. Del A, por favor, que me pregunte. El A, Capital, fondo de Capital, 2,84. Cuprum, 2,84. Hábitat, 3,09. Modelo, 2,71. Plan Vital, 2,21. Provida, 2,70. ¿Ese es el A? A. Te voy a decir el B, C, D, E. ¿Cuál es el más alto que aparece? El que aparece más alto de todos en esto va ganando... Hábitat, el fondo C, 4,49. Exacto. 4,49. Los últimos 60 días. Gracias a Jorge Condesa que me manda de la entonces rectifico la información y voy a meterme a mi... Mira, arrendar una propiedad, de acuerdo a la misma Cámara de la Construcción, el alquilar una propiedad te da una rentabilidad anual de entre el 5 y el 8%. Entonces, es un problema, o sea... Oye, pero yo tengo otra pregunta, que a propósito del ejemplo que da Fernando y lo que se ha comentado acá, es que ¿ustedes creen que hay razones legítimas para votar rechazo, no? Porque los dos argumentos que se han dado es que la gente que está por el rechazo cree o está proponiendo la campaña del terror o necesariamente lo relaciona con la violencia, que esas cosas pueden ser ciertas, pero también hay otro argumento que podrían esgrimirse dentro del debate, como por ejemplo que hay un montón de cambios que se podrían hacer sin necesidad de esperar 2 años en un proceso constituyente y se podrían hacer mañana si es que el Congreso está dispuesto a asumir todas las funciones que le otorga esta Constitución. Eso podría ser una vía legítima, que no necesariamente gente que como las que ustedes describieron, o que defiende cosas que las que ustedes describieron. Porque a mí me parece muy razonable que haya gente que está por el apruebo, y yo no presumo mala fe, que quieren ser Venezuela y todas estas cosas, pero también hay que presumir que hay gente de buena fe que vota por rechazo, no solamente porque quiere mantener el status quo o porque tiene algún afán de defender el legado de Pinochet, sino que hay otras cuestiones. Yo te contesto la pregunta porque me parece pertinente. Yo creo que la opción rechazo es tan legítima como la opción apruebo. Las razones para votar rechazo son individualmente, las toma cada cual. Algunas de ellas pueden ser legítimas o no. Por ejemplo, alguien puede considerar que de la Constitución del 80 no se debe mover nada. Y está totalmente de acuerdo y por lo tanto voto rechazo. Y extemporáneo, porque ya se ha movido. Por eso te digo, pero yo no voy a participar de la sepultura de la Constitución de Jaime Guzmán. Y por lo tanto voto rechazo ciego. Me importa un bleo todo lo que pasa, que esté paz el país, que haga ya fantástico, voto rechazo. Esas son razones que cada cual individualmente se tiene que dar a la hora de votar. Pero la opción rechazo y la opción apruebo son perfectamente legítimas. No, sí, pero es que yo lo digo por la disyuntiva que se hace, es decir, los que están por el status quo y los que quieren defender el legado de Pinochet versus los que quieren cambiar la Constitución para que mejore todo en el país. Eso me parece que es una falsa disyuntiva
Ese es el hecho político. O sea, la gente que salía en Irak a decir ni con Bush ni con Saddam tenía el mismo problema, pero la verdad es que la realidad es que estabas con Bush o estabas con Saddam. Cuando el mundo se polariza, se produce esa situación. Eso se llama el conflicto político al estilo Carl Schmitt, ¿no? O sea, y eso es la política con intensidad. Entonces, en este momento hay que entender que el que está diciendo rechazo está diciendo algo que aunque no quiera decirlo, lo está diciendo. Y el que está diciendo apruebo, aunque no quiera decirlo, lo está diciendo. Punto. Ya, pero es que eso es arbitrario y acomodado. No es arbitrario, porque tú estás definiendo, es el efecto político. Tú estás definiendo una opinión. Yo no estoy definiendo, es la realidad. Una posición como la de apruebo, como la mejor de las versiones. Y cuando definen el rechazo, definen la peor de las versiones. A ver, y a mí eso me parece. Espérate, yo te voy a empezar a hablar estupideces. Te voy a decir, mira, ¿sabes que la Unión Soviética, hagamos salvedades? ¿no? Hagamos salvedades. La Unión Soviética en tales dimensiones tenía varios puntos interesantes y por tanto uno no puede estar en contra de la Unión Soviética stalinista, pero puede estar a favor de ciertas políticas públicas en específico. Y tú lo que me vayas a decir, compadre, mira, ¿sabes qué? Se cayó el muro y sin un solo muerto, o sea, así patético, ¿no? Sin un solo muerto, después se acabó la Unión Soviética, el segundo imperio más grande del planeta en ese instante. Olvídate, déjate de hablar tonterías. Si ese es el punto, la impertinencia de la situación, lo que está pasando, y eso es lo que me parece más interesante. Hoy día, la clase política, la que está de pie haciendo todo esto, para un lado o para el otro, vale menos, pesa menos que Elwin, que Pinochet, que Allende. Hoy, no respecto a lo que significaron, lo que valen hoy. O sea, son una clase política que necesita urgente que le pongan una inyección de legitimidad. Y el escenario de la nueva Constitución es su gran inyección de legitimidad. Y yo los veo correr a la mitad de ellos, desesperados, a destruir esa posibilidad. Están súper locos. Y hay varios que están... y ahí se da una alianza objetiva, como decía el compañero Lenin. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Que tú tienes hasta ahora, por lo menos hasta ahora, rechazos desde el Partido Comunista hasta la UDI. ¿Que van a votar por la opción rechazo? Eso yo no lo he visto. No. Que rechazan el acuerdo que se formuló. Por ser poco. Yo tengo la impresión de que esto puede terminar exactamente igual que el 88, donde se rechazó participar del plebiscito de la Constitución de Pinochet. Y todos entraron a jugar igual. Y finalmente todos entraron a votar igual. De hecho, ya el PC y el Partido Comunista crearon está en la Comisión Técnica y crearon una especie de comando para trabajar en el apruebo a la... Pero efectivamente yo creo que la pregunta que tú planteas es legítima, así como es legítimo votar apruebo o desapruebo. No creo que ese sea el punto. Ahora, yo creo que porque no saltamos, damos un paso un poquito más adelante y nos decimos, nos merecemos los chilenos 40 años después sentarnos a discutir en una asamblea constituyente mixta, como la gente elija, sobre una nueva carta magna que rija el mundo en los próximos 40 años. Es decir, yo creo que nos merecemos, yo creo que estamos suficientemente maduros, tenemos la inteligencia necesaria, podemos dar, esa Constitución se hizo en los 80, se reformó, se retocó, pero partió de un origen tan nefasto que para algunos nos produce efectivamente urticaria. Parte de un plebiscito falso en una dictadura sin la participación ciudadana. Después se le hicieron 1000 parches, ya, perfecto. Pero conversemos sobre una nueva Constitución. No es hora de hacerlo. La Junta de Vecinos están permanentemente retocando sus estatutos, cambiando los estatutos, los clubes deportivos igual. Y el país no se merece una Constitución en el 2020, es decir, 40 años después de esa, cuando ha cambiado tanto, cuando tenemos las nuevas tecnologías, cuando podemos participar, cuando podemos captar la opinión de todo el mundo. Yo creo que eso también es muy legítimo. Entonces, desacreditar esa opción diciendo que vamos a terminar como Venezuela y la crisis va a ser total. Oye, así como están las cosas, sin Constitución vamos mal. Entonces creo que era una buena válvula de escape. Esa válvula, desgraciadamente, se está cerrando. Y si se cierra, yo aquí reitero lo que dijo Quintana, es decir, nada garantiza la paz social. Sí, mi único punto es que en lo segundo yo estoy de acuerdo en que efectivamente es una cuestión muy debatible, podamos ver cuáles son los parches que tiene efectivamente la Constitución y qué cosas dijeron los que pusieron esos parches, que a mí me parece muy, muy curioso ahora. Pero hay otra cuestión que es esta disyuntiva, porque yo comparto y valoro tu visión y la respeto y la entiendo. Pero
yo me pongo a esta falsa disyuntiva entre todos los que están por el rechazo, quieren mantener el status quo y usar la campaña del terror, versus todos los que están por el apruebo piensan como tú. Porque también hay gente que está por el apruebo que ha promovido la violencia, por ejemplo, o la ha ejercido. O hay gente que votó que sí sin querer a Pinochet. Por eso no hay que pero esa gente, los hijos le dicen, pero tú votaste por Pinochet. Por eso no hay que atribuirle una sola visión o una sola opinión a los grupos que votan la cosas historia distintas. habla sola. Si no podéis pelear con la historia. Tu interpretación de la historia es la que habla sola, y tú estás haciendo una interpretación de la historia en la actualidad. O sea, que ninguna historiador se atrevería a hacerlo, además. Pero lo que es relevante es que aquí no hay ni blanco ni negro. Hay gente que tiene opiniones legítimas, y la pregunta es si es que tú encuentras, Alberto, que hay opiniones legítimas para rechazar. Y lo que yo estoy... la pregunta es absurda, obvio. Se hizo un plebiscito donde hay dos opciones. ¿Cómo no va a haber opción legítima? Además, dentro de la legalidad hay un acuerdo político. Pero espérate una cosa. Pero lo relevante es la disyuntiva. ¿Sabes a mí lo que me preocupa? Me preocupa el corto plazo. El defender a ultranza algo que sabes que te va a generar a futuro problemas. Y segundo, les va a pasar exactamente lo mismo. Si el tema es un análisis histórico, político, o proyectivo, ¿qué va a pasar? Van a estar igual después. ¿Cuántos de los que votaron que sí a Pinochet en el 88 hoy dicen que votarían que no? Yo te aseguro que en 20 años los que voten que no aprueban en el plebiscito de abril van a estar igual. Van a decir, ¿pero cómo? Si fuimos capaces de crear una buena constitución, etcétera, ¿cómo yo? Bueno, me equivoqué. Lo van a tener que reconocer. Yo creo que es un error histórico no darnos una nueva constitución. Y creo que después del acuerdo, eso lo compartía muy poca gente, no darnos una nueva constitución. Jacqueline Van Rieselberghe, incluso en la UDI había sectores que decían, sí, yo voy a votar que sí. Y ahora no. Ahora resulta que se sumó a eso Renovación Nacional y se están juntando los mismos, porque aquí se repite la historia y quizás eso es lo ilegítimo, los mismos que aprobaron y apoyaron la Constitución del 80 y el plebiscito del 88. Tenemos que ir, y Jorge Condesa manda otro cuadro de la retirada de pensiones donde ya te empieza a encontrar la razón a ti. ¿En serio? Es que yo creo que era mensual, ¿no? Sí, nombremos su Twitter para que lo vean. Te lo digo. Rentabilidad real de los fondos de pensiones en porcentaje deflactada por UEF. Y estos son desde los años, por ejemplo, está el promedio anual de septiembre del 2002 al diciembre de 2019, donde el más riesgoso, el A, tiene 6,55, y de ahí vienen todos caen para abajo en los otros. Y en diciembre del 2019, ya ahora, el más riesgoso, el A, tiene 4,27. El acumulado, eso no importa, pero básicamente tú tienes un promedio desde el 2002 al 2019, de acuerdo a esto, de 6,55 en el A. La cosa es que en él te he garantizado más que el fondo de pensiones. Y la autopista te asegura que si las compras te garantizan más. Así que nos tenemos que ir. Pero si hay inversión en autopista, el Partido Socialista. No cómprala. Gracias. Por eso. Gracias, José Francisco. Aquí no hay ninguno del PS, no te preocupes. Y gracias, Pancho Martorell. Volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.